Cuando el invierno llega de verdad, no lo anuncia, simplemente deja caer la primera nieve. Y el mundo guarda silencio. Los árboles quedan desnudos, dibujados contra un cielo gris que parece respirar. El aire cambia, se vuelve más sincero, más frío, más claro. Y por un instante, todo lo que pesaba, deja de hacerlo. Si has venido esta noche, es porque buscas ese mismo silencio, ese refugio donde las palabras abrigan, y la oscuridad del invierno no asusta, sino que acompaña. Bienvenido a El Pergamino Mágico. Esta es la primera de 3 noches dedicadas al invierno profundo. Historias que nacen cuando el frío obliga a mirar hacia adentro. Relatos de reencuentros, de despedidas necesarias, de pequeños milagros que solo ocurren cuando la nieve cubre lo que ya no debe seguir. El pergamino se abre, y la primera nieve empieza a caer. El farolero y la última grulla. En las afueras de Kioto, en un pequeño pueblo donde las montañas se elevan cubiertas de pinos y bambúes, vivía un hombre llamado Takeshi. Era farolero, una profesión que ya casi no existía en el Japón moderno, pero que en ese pueblo remoto aún se mantenía por tradición más que por necesidad. Cada tarde, justo cuando el sol comenzaba a hundirse detrás de las montañas pintando el cielo de naranja y rosa, Takeshi recorría el camino de piedra que bordeaba el río. Iba de farol en farol, encendiendo cada uno con la misma ceremonia pausada que su padre le había enseñado, y su abuelo antes que él. Eran faroles de papel y madera, con diseños delicados de flores de cerezo y grullas, que colgaban de postes de bambú a lo largo del camino. El trabajo de Takeshi era solitario, no porque no hubiera gente en el pueblo, sino porque él había elegido la soledad como se elige un abrigo en invierno, por necesidad, para protegerse del frío que había dentro más que del frío que había fuera. Hacía 5 años que su esposa, Yuki, había muerto. Nieve significaba su nombre, y era apropiado, porque ella había sido como la nieve, hermosa, pura y efímera. Una enfermedad se la había llevado en pleno invierno, cuando las montañas estaban blancas y el río casi congelado. Takeshi la había cuidado hasta el final, sosteniendo su mano cada vez más fría, viendo cómo la vida se iba de ella, como el calor se va de una habitación cuando se apaga el fuego. Desde entonces, algo en Takeshi se había apagado también. Seguía viviendo, seguía trabajando, seguía encendiendo los faroles cada tarde con la misma precisión de siempre, pero era como si solo su cuerpo estuviera presente mientras su espíritu permanecía en aquel invierno de 5 años atrás, sosteniendo la mano de Yuki, incapaz de soltarla. Los vecinos del pueblo lo veían pasar cada tarde y movían la cabeza con tristeza. Takeshi-san está atrapado, decían entre ellos. Su esposa se fue, pero él no puede seguir adelante. Vive en el pasado como si el presente no existiera. Intentaron ayudarlo de las maneras que la gente intenta ayudar, invitándolo a cenar, presentándole a mujeres viudas o solteras, sugiriéndole que tal vez era hora de volver a vivir. Pero Takeshi rechazaba todas las invitaciones con educación cortés pero firme. «Gracias, pero estoy bien», decía siempre. Y luego volvía a su rutina de encender faroles y regresar a su casa vacía, donde todo seguía exactamente como Yuki lo había dejado. El primer invierno después de su muerte, Takeshi había guardado toda la ropa de Yuki en cajas. El segundo invierno, las había vuelto a sacar y las había colgado en el armario, porque la casa se sentía demasiado vacía sin sus kimonos de colores. El tercer invierno, comenzó a hablarle como si ella todavía estuviera allí. El cuarto invierno, se dio cuenta de que ya no recordaba exactamente el sonido de su voz, y eso lo aterrorizó tanto que dejó de intentar recordarlo. Y ahora, en este quinto invierno, se había dado cuenta de algo peor, que se había olvidado de cómo vivir. Una tarde de noviembre, cuando el aire ya traía ese frío que anuncia la nieve próxima, Takeshi estaba encendiendo los faroles como siempre,
El cielo estaba de ese color gris perla que tienen los cielos antes de que caiga la primera nevada. Las montañas al fondo ya tenían sus picos blancos, como ancianos con cabello nevado. Estaba en el séptimo farol cuando vio algo inusual. Una grulla, enorme, de plumaje blanco como la nieve fresca con manchas negras en las alas, estaba parada junto al camino, cerca del río. Las grullas de corona roja, o tancho como se les llamaba en japonés, eran consideradas sagradas, símbolos de longevidad, de buena fortuna, de amor eterno. Se decía que las grullas se emparejaban de por vida y que si una moría, la otra a menudo dejaba de comer hasta morir también. Pero esta grulla estaba sola. Y había algo en ella, en la manera en que permanecía inmóvil junto al agua oscura del río, que hizo que Takeshi se detuviera. Se quedó mirándola, con el encendedor de bambú aún humeante en su mano. La grulla giró su cabeza y lo miró. Sus ojos eran de un rojo brillante, y en ellos Takeshi vio algo que lo sobresaltó: reconocimiento, como si la grulla no solo lo viera, sino que lo conociera. Se quedaron así, el hombre y el ave, mirándose a través del aire frío del atardecer. El río susurraba su canción eterna. Las primeras estrellas comenzaban a aparecer en el cielo cada vez más oscuro. Entonces, la grulla hizo algo extraordinario. Desplegó sus alas, enormes alas que debían medir más de 2 metros de punta a punta, y comenzó a bailar. Era la danza de apareamiento de las grullas. Esa danza que Takeshi había visto ocasionalmente cuando dos grullas cortejaban. Saltaba, movía las alas, inclinaba la cabeza, giraba en círculos, pero lo hacía sola. No había otra grulla, solo ella, danzando en la orilla del río mientras la luz moría y los faroles comenzaban a brillar uno por uno en la distancia. Takeshi sintió algo quebrarse dentro de su pecho. No sabía por qué, no podía explicarlo, pero de repente estaba llorando. Lágrimas silenciosas que corrían por sus mejillas mientras observaba a esta grulla solitaria ejecutar una danza que estaba diseñada para dos. Y en ese momento, entendió. La grulla no estaba bailando porque estuviera buscando pareja. Estaba bailando porque eso es lo que las grullas hacen, porque la danza estaba en su naturaleza, inscrita en sus huesos y músculos, y el hecho de que su pareja se hubiera ido no significaba que la danza misma hubiera muerto. La danza seguía viva en ella, esperando ser expresada, necesitando ser expresada, incluso si ahora tenía que bailar sola. La grulla terminó su danza. Se quedó quieta por un momento, respirando, sus alas aún medio extendidas. Luego miró a Takeshi una última vez con esos ojos rojos que parecían contener toda la tristeza y toda la belleza del mundo, dio 2 pasos, y se elevó en el aire. Sus alas batieron contra el cielo oscurecido, y voló siguiendo el curso del río, hasta que se convirtió en un punto blanco en la distancia, luego en nada. Takeshi se quedó de pie en el camino, temblando. No sabía si era por el frío o por algo más profundo. Miró el encendedor que aún sostenía en su mano. Luego miró los faroles que aún faltaba encender, extendiéndose en la distancia. Y por primera vez, en 5 años, realmente los vio. No como una obligación o una rutina que lo mantenía ocupado para no pensar, sino como lo que eran: pequeñas luces en la oscuridad, belleza que él creaba cada noche. Belleza que seguía teniendo valor incluso si Yuki ya no estaba allí para verla. Esa noche, después de encender todos los faroles, Takeshi no regresó directamente a casa como siempre hacía. En lugar de eso, caminó hasta el pequeño templo en las afueras del pueblo. Era un templo modesto, con un tejado de tejas curvas y un jardín de grava rastrillada en patrones que representaban ondas de agua. Se arrodilló frente al altar donde había una fotografía de Yuki. Era una foto de su boda. Ella con su kimono blanco, él con su hakama formal. Ambos tan jóvenes, tan llenos de futuro. Yuki, susurró, y su voz sonaba oxidada de no hablar en voz alta sobre cosas importantes durante tanto tiempo. Vi una grulla hoy. Bailaba sola junto al río, y me hizo pensar.
me hizo pensar que tal vez he estado haciendo esto mal. El silencio del templo lo envolvió, pero era un silencio diferente al silencio de su casa. Era un silencio que parecía escuchar. He estado intentando mantenerte viva, no dejando que nada cambie, continuó. He mantenido todo exactamente como estaba. Tus cosas, nuestra casa, mi vida, como si al mantenerlo todo igual pudieras regresar, o como si al permitir que las cosas cambien, te estuviera traicionando de alguna manera. Una lágrima cayó sobre sus manos juntas en su regazo. Pero esa grulla bailaba porque es lo que las grullas hacen. No estaba traicionando a su pareja perdida al bailar. Estaba honrándola al seguir siendo lo que era, al seguir expresando su naturaleza. Y yo, su voz se quebró. Yo he dejado de ser quien soy. He dejado de vivir. Y eso no te honra a ti. Solo mantiene tu ausencia viva en lugar de mantener vivo tu amor. No hubo respuesta. Por supuesto. Solo el silencio del templo y el sonido distante del viento entre los pinos. Pero Takeshi sintió algo, una sensación de ligereza, como si un peso que había estado cargando durante 5 años se hubiera vuelto un poco menos pesado. A la mañana siguiente, algo extraordinario sucedió. Cayó la primera nieve del año. Takeshi despertó y encontró el mundo transformado, todo cubierto de blanco, silencioso y nuevo. Y en lugar del dolor agudo que siempre sentía cuando veía la nieve, recordando aquel último invierno con Yuki, sintió algo diferente. Todavía había tristeza, sí, pero había también algo más. Una especie de paz suave, como la nieve misma. Se levantó temprano, antes de que el sol saliera completamente. Se vistió con ropa abrigada y salió de su casa. Caminó por las calles cubiertas de nieve hasta la casa de su vecina, la señora Nakamura, una viuda de 60 años que siempre había sido amable con él, que había llevado sopa a su puerta durante los peores meses después de la muerte de Yuki. Tocó a su puerta. Cuando ella abrió, sorprendida de verlo tan temprano, Takeshi hizo una reverencia profunda. «Nakamura-san», dijo, «sé que me has invitado muchas veces a cenar, y siempre he rechazado. Si la invitación todavía está en pie, me gustaría aceptar». La señora Nakamura sonrió, y sus ojos se llenaron de lágrimas de alegría. «Por supuesto, Takeshi-san, por supuesto que sí». Esa noche, Takeshi cenó en compañía por primera vez en 5 años. No fue fácil. Hubo momentos de silencio incómodo, momentos en que tuvo que luchar contra el impulso de disculparse e irse. Pero se quedó, comió el guiso caliente que la señora Nakamura había preparado, escuchó historias sobre sus nietos. Incluso sonrió un par de veces. Y cuando regresó a casa esa noche, en lugar de evitar el armario donde estaba la ropa de Yuki como había estado haciendo, lo abrió. Tocó los kimonos con reverencia, recordando cada ocasión en que ella los había usado. Luego, con cuidado, comenzó a doblarlos. «No te estoy olvidando», susurró mientras trabajaba. «Solo estoy permitiendo que sigamos adelante». Ambos. Decidió que donaría la ropa al templo. Alguien podría usarla, alguien que la necesitara, y Yuki, que siempre había sido generosa, habría querido eso. Los días se convirtieron en semanas. La nieve siguió cayendo, acumulándose en las montañas, cubriendo los tejados del pueblo, acolchando los caminos, y Takeshi seguía encendiendo los faroles cada tarde. Pero ahora era diferente. Ahora lo hacía con intención, con presencia. Notaba la belleza de cada farol cuando se encendía, la manera en que la luz bailaba dentro del papel, proyectando sombras de flores de cerezo y grullas en la nieve. Aceptó más invitaciones. Comenzó a hablar con los vecinos cuando los encontraba en lugar de solo hacer una reverencia y seguir adelante. Incluso empezó a visitar la casa de té los domingos, donde los ancianos del pueblo jugaban go y discutían sobre política y filosofía. Y una tarde, cuando estaba encendiendo el 7º farol, el mismo donde había visto a la grulla danzar, miró hacia el río y allí estaba de nuevo. La misma grulla blanca,
O al menos Takeshi creía que era la misma. Pero esta vez no estaba sola. Había otra grulla con ella, más pequeña, más joven. Las dos estaban juntas en la orilla, sus cuellos entrelazados en ese gesto de afecto característico de las grullas. Takeshi se detuvo y las observó. Y sintió, por primera vez desde la muerte de Yuki, algo que podría haber sido felicidad. No la felicidad eufórica de cuando ella estaba viva, sino algo más tranquilo, más profundo. La felicidad de alguien que ha atravesado el invierno más oscuro y ha llegado al otro lado, cambiado pero no destruido. La grulla mayor lo miró. Takeshi podría haber jurado que lo reconoció de nuevo, que había algo en sus ojos rojos que era casi como una bendición, como un permiso, como un sigue adelante. Está bien vivir. Las dos grullas se elevaron juntas en el aire, sus alas sincronizadas, y volaron hacia las montañas nevadas mientras el cielo se oscurecía y las primeras estrellas aparecían. Takeshi terminó de encender los faroles esa noche con lágrimas en las mejillas, pero eran lágrimas diferentes a las que había llorado durante 5 años. Eran lágrimas de gratitud, de liberación, de un dolor que finalmente estaba transformándose en algo que podía cargar sin que lo aplastara. Esa noche, cuando llegó a casa, hizo algo que no había hecho en 5 años. Movió cosas. Cambió los muebles de lugar. No mucho, solo un poco. Solo lo suficiente para que la casa sintiera que pertenecía al presente y no al pasado congelado. Y cuando se acostó a dormir, en lugar de aferrarse a sus recuerdos de Yuki con desesperación, temeroso de que si lo soltaba ella desaparecería completamente, lo sostuvo con suavidad, con amor, pero también con la disposición de dejarlos ir cuando fuera necesario. Gracias, susurró en la oscuridad, y no estaba seguro de si le hablaba a Yuki, a la grulla o al universo en general. Gracias por enseñarme que puedo bailar solo, que debo bailar solo, que esa también es una manera de honrar lo que tuvimos. Afuera, la nieve seguía cayendo, silenciosa y persistente, cubriendo el mundo con su manto blanco, y en algún lugar de las montañas, 2 grullas dormían juntas, sus cuerpos cálidos uno contra el otro, mientras arriba las estrellas giraban en su danza eterna. Los años pasaron. Takeshi siguió siendo farolero. Nunca se volvió a casar, pero tampoco siguió viviendo como un fantasma. Cultivó amistades. Se convirtió en mentor de jóvenes del pueblo que querían aprender oficios tradicionales. Rió de nuevo, lloró cuando necesitaba llorar, pero ya no era un llanto que lo consumía, sino un llanto que limpiaba, que sanaba. Y cada invierno, cuando caía la primera nieve, caminaba hasta el río y buscaba a las grullas. A veces las veía, a veces no, pero sabía que estaban allí, en algún lugar, viviendo sus vidas, bailando sus danzas, haciendo lo que las grullas están destinadas a hacer. Y él también estaba haciendo lo que estaba destinado a hacer, seguir viviendo, seguir encendiendo luces en la oscuridad, seguir honrando el pasado sin estar atrapado en él, seguir bailando su propia danza incluso cuando tenía que bailarla solo, porque eso, había aprendido finalmente, era el verdadero significado del amor. No aferrarse hasta que ambos se ahoguen, sino amar lo suficiente para soltar, para permitir que la vida continúe, para entender que los que se van no desaparecen si los llevamos con nosotros de la manera correcta, no como cadenas que nos atan al pasado, sino como alas que nos permiten seguir volando, incluso cuando tenemos que volar solos. Esta historia nos enseña que aferrarnos al dolor no honra a quienes hemos perdido, sino que vivir plenamente de nuevo es la manera más hermosa de mantener vivo su amor. Que soltar no significa olvidar, sino permitir que la memoria se transforme de un peso que nos hunde en algo que nos sostiene. Y que incluso, cuando debemos bailar solos, la danza misma sigue siendo hermosa, sigue siendo sagrada, sigue valiendo la pena. La tejedora de auroras boreales. En las tierras del norte de Noruega,
más allá del círculo polar ártico, donde el sol desaparece durante meses y la noche se extiende como un océano oscuro, había una aldea tan pequeña que ni siquiera tenía nombre propio. Los que vivían allí simplemente la llamaban el pueblo, y los pocos forasteros que llegaban hasta ese lugar remoto la llamaban el último lugar antes del fin del mundo. Era un asentamiento de casas de madera pintadas de rojo y blanco, con techos empinados para que la nieve resbalara, con ventanas pequeñas que brillaban con luz amarilla en la oscuridad interminable del invierno polar. Vivían allí pescadores principalmente, hombres y mujeres acostumbrados al mar brutal del Ártico, a las temperaturas que podían matar a una persona en minutos si no iba preparada, a la oscuridad que duraba desde noviembre hasta enero, cuando el sol no se asomaba ni un solo instante sobre el horizonte. En la casa más alejada del pueblo, la que estaba más cerca del acantilado que daba al mar congelado, vivía una mujer llamada Solveig. Tenía 42 años, aunque la dureza de esa vida la hacía parecer mayor. Su cabello, que una vez había sido rubio como el sol de medianoche del verano, ahora tenía hebras grises como la luz del alba. Sus manos eran fuertes y callosas, sus ojos del color del hielo glaciar, y su rostro tenía la expresión de alguien que ha mirado demasiado tiempo a la oscuridad y ha decidido no apartar la vista. Solveig vivía sola. Siempre había vivido sola, al menos en su vida adulta, no por elección exactamente, sino por circunstancia, o tal vez por algo más complejo que no tenía un nombre simple. Cuando era joven, había amado a un hombre, un pescador como todos los hombres de allí, se iban a casar. Pero el mar se lo había llevado una noche de tormenta, y Solveig había decidido entonces que no volvería a amar nunca más, que no le daría al mar, a ese dios cruel y caprichoso, otra oportunidad de arrebatarle lo que amaba. Los años habían pasado. Otros hombres habían mostrado interés. Solveig los había rechazado a todos con cortesía firme. Se había construido una vida de soledad cuidadosa, de rutinas que la mantenían ocupada pero no la llenaban, de días que pasaban uno tras otro como cuentas en un rosario que nadie rezaba. Pero Solveig tenía un don extraño, que nadie en el pueblo entendía completamente pero que todos respetaban, con esa mezcla de admiración y temor que la gente del norte reserva para las cosas que no puede explicar. Solveig podía tejer las auroras boreales. No literalmente, por supuesto. Las auroras, esas cortinas de luz verde y violeta, y a veces rosa que bailaban en el cielo nocturno del Ártico, no eran algo que se pudiera capturar con las manos. Eran fenómenos atmosféricos, partículas solares chocando con la magnetosfera de la Tierra, física pura. Pero lo que Solveig hacía era casi tan mágico como si realmente pudiera tejer luz, usando lanas que ella misma teñía con técnicas antiguas que le había enseñado su abuela y que su abuela había aprendido de la suya. Solveig creaba tapices que capturaban la esencia de las auroras boreales. Los colores sí, pero también algo más. El movimiento, la vida, esa cualidad efímera e imposible de describir que tenían las luces del norte cuando danzaban en el cielo. Trabajaba en su telar durante las largas noches del invierno polar. No tenía otro trabajo, no lo necesitaba. Los tapices que creaba se vendían por sumas extraordinarias a coleccionistas de todo el mundo que valoraban ese arte casi extinto. Galerías en Oslo, en Copenhague, incluso en París y Nueva York, exhibían su trabajo. Pero Solveig nunca había visitado ninguna de esas ciudades. Nunca había salido del norte de Noruega. No tenía interés en ver el mundo más allá de ese lugar oscuro y frío donde había nacido. Su rutina era invariable. Se levantaba tarde, porque en el invierno polar no había diferencia entre mañana y tarde, todo era noche. Comía algo simple: pan, queso, pescado seco. Luego se sentaba en su telar, que ocupaba casi toda la sala principal de su pequeña casa, y tejía. Tejía durante horas, sus manos moviéndose con la precisión de alguien que ha hecho el mismo movimiento miles de veces. Las lanzaderas pasaban entre las tramas, los hilos se entrelazaban,
y lentamente, muy lentamente, emergían esos patrones imposibles que parecían capturar luz donde no debería haber luz. A veces, cuando necesitaba descansar los ojos, salía a caminar, se abrigaba con capas de lana y piel, se ponía las botas forradas que llegaban hasta las rodillas y caminaba hasta el acantilado. Allí se quedaba de pie, mirando el mar congelado que se extendía hasta el horizonte invisible, escuchando el silencio que solo existe en los lugares donde los humanos son insignificantes y la naturaleza es vasta y terrible. Y en las noches cuando había auroras, que eran muchas en esa época del año, Solveig se paraba en el acantilado y las observaba. Estudiaba cada movimiento, cada cambio de color, cada ola de luz que se desplegaba por el cielo como si alguien estuviera sacudiendo cortinas invisibles. Memorizaba los patrones, absorbía los colores, permitía que la belleza la llenara hasta el borde, y luego regresaba a su casa y trataba de capturar en lana lo que acababa de presenciar en luz. Los habitantes del pueblo la consideraban extraña, pero con afecto. Solveig vive con los espíritus, decían, porque en el norte aún se contaban las viejas historias, las que decían que las auroras boreales eran en realidad espíritus danzantes, almas de los muertos que jugaban en el cielo o los reflejos de los escudos de las valquirias cabalgando hacia el Valhalla. Un invierno, el más oscuro y frío que se recordaba en décadas, cuando la temperatura bajó tanto que el aliento se congelaba antes de salir de la boca, llegó al pueblo un forastero. Era raro que alguien llegara durante el invierno polar. La mayoría de los turistas venían en verano, cuando el sol nunca se ponía y el paisaje era verde y relativamente acogedor. Pero este hombre había llegado en plena oscuridad, en pleno frío, como si buscara específicamente esa dureza. Se llamaba Erik. Era de Bergen, de la costa oeste, una ciudad que comparada con este lugar era prácticamente tropical. Tenía unos 50 años, cabello gris cortado corto y ojos que tenían esa mirada de alguien que ha visto demasiado dolor. Llevaba una cámara cara colgada del cuello y una mochila que sugería que planeaba quedarse un tiempo. «Soy fotógrafo», explicó a los pocos habitantes del pueblo que encontró en la pequeña tienda que servía como centro comercial, oficina de correos y lugar de reunión. «Quiero fotografiar las auroras boreales. Las de verdad, no las versiones editadas que se ven en internet. Quiero capturar su esencia». Alguien mencionó a Solveig. «Si quieres entender las auroras», dijo el viejo Lars, que tenía 83 años y había vivido en ese pueblo toda su vida, «deberías hablar con Solveig. Ella las conoce mejor que nadie. Las teje». Erik pareció intrigado. Preguntó dónde vivía Solveig. Le dieron direcciones. La casa roja, al final del camino, la que está más cerca del acantilado. Pero no te sorprendas si no abre la puerta. No le gusta mucho la compañía. Erik caminó hasta la casa de Solveig esa misma tarde, aunque tarde era un concepto extraño en un lugar donde todo era noche. La nieve crujía bajo sus botas. El viento del Ártico soplaba desde el mar, tan frío que dolía respirar. Podía ver las auroras ya comenzando a formarse en el cielo, franjas verdes pálidas que se movían lentamente como algas en una corriente oceánica. Tocó a la puerta de Solveig. No hubo respuesta. Tocó de nuevo, más fuerte. Finalmente, la puerta se abrió una rendija y apareció el rostro de Solveig, iluminado desde atrás por la luz cálida de su casa. «¿Qué quieres?». Su tono no era exactamente hostil, pero tampoco era acogedor. «Me llamo Erik. Soy fotógrafo. Vine a fotografiar las auroras y me dijeron que tú las entiendes mejor que nadie. Me preguntaba si podrías, no sé, tal vez darme algunos consejos sobre los mejores lugares para observarlas, los mejores momentos». Solveig lo miró durante largo rato, evaluándolo con esos ojos de color hielo. «¿Por qué?», preguntó finalmente. «¿Por qué qué? ¿Por qué quieres fotografiar las auroras? Hay miles de fotografías ya. El mundo no necesita más». Erik pareció desconcertado por la pregunta.
Se quedó callado, pensando. Y Solveig, viendo que al menos se estaba tomando la pregunta en serio, en lugar de dar una respuesta superficial, abrió la puerta un poco más. ¿Por qué? Eric comenzó lentamente, eligiendo sus palabras con cuidado. Porque mi esposa murió hace 2 años. Cáncer. Durante su última semana, estaba demasiado débil para hablar mucho, pero me hizo prometer algo. Me hizo prometer que volvería a ver belleza en el mundo, que no me hundiría en la tristeza hasta ahogarme. Y las auroras boreales eran algo que siempre quisimos ver juntos, pero nunca tuvimos tiempo. Así que pensé que tal vez si venía aquí, si las veía, si las fotografiaba, sería como cumplir esa promesa. Como demostrarle que estoy intentando seguir su último deseo. Algo cambió en el rostro de Solveig. Solo un destello, tan rápido que Eric casi no lo notó, pero estaba allí. Reconocimiento, comprensión, la mirada de alguien que ha estado donde tú estás y sabe exactamente cuánto duele. Entra, dijo, abriendo la puerta completamente. Hace demasiado frío para estar afuera. Eric entró. El interior de la casa era cálido, calentado por una estufa de leña que crepitaba en la esquina. Pero lo que inmediatamente captó su atención fue el telar. Era enorme, y en él estaba un tapiz a medio terminar que literalmente le quitó el aliento. Eran auroras. Pero no eran solo una representación de auroras. Era como si Solveig hubiera capturado la luz misma y la hubiera atrapado en fibra. Los verdes, los violetas, los toques de rosa, todo se movía no literalmente, por supuesto, pero había algo en la manera en que estaban tejidos que creaba una ilusión de movimiento, de vida. Eric, que era un artista visual profesional, que había visto arte en los mejores museos del mundo, se quedó sin palabras. «Dios mío», susurró finalmente. Esto es extraordinario». Solveig se encogió de hombros, pero Eric pudo ver un destello de satisfacción en sus ojos. «Hago lo que puedo. Nunca es exactamente como las veo, pero me acerco». Esa noche, Solveig hizo algo que nunca hacía. Invitó a alguien a quedarse. Le ofreció té a Eric, té negro fuerte con un toque de aguardiente para combatir el frío. Le mostró sus tapices terminados, que colgaban de las paredes de su casa como ventanas a otros mundos. Y le habló de las auroras, de los mejores momentos para verlas, de cómo predecir cuándo serían más fuertes, de los mejores lugares en los acantilados para observarlas. Y mientras hablaba, Eric la escuchaba con una atención que Solveig no había experimentado en años. No era la atención distraída que la gente suele dar mientras espera su turno para hablar. Era atención real, completa, el tipo de atención que hace que alguien se sienta visto, oído, importante. «Ven conmigo esta noche», dijo Solveig impulsivamente, sorprendiéndose a sí misma. «Te mostraré el mejor lugar. Creo que va a ser una buena noche para las auroras. Puedo sentirlo en el aire». Caminaron juntos hasta el acantilado, dos figuras solitarias en un paisaje blanco y negro iluminado solo por las estrellas y la primera insinuación de las auroras comenzando a formarse. El frío era brutal. El tipo de frío que entra por cualquier abertura en la ropa y encuentra tu piel. Pero ninguno de los dos parecía notarlo. Y entonces comenzó el espectáculo. Las auroras, esa noche, fueron de las más espectaculares que Solveig había visto en años. No eran solo cortinas verdes pálidas como a veces eran explosiones de color, verde brillante, violeta profundo, rosa casi rojo, amarillo pálido. Danzaban y ondulaban por todo el cielo, moviéndose tan rápido que era casi imposible seguirlas. Era como si el cielo mismo estuviera vivo, respirando, cantando una canción silenciosa que solo se podía oír con el corazón. Eric fotografiaba frenéticamente, su cámara haciendo clic tras clic. Pero después de un rato, bajó la cámara y simplemente miró, porque había comprendido lo que Solveig ya sabía, que algunas cosas no se pueden capturar, solo se pueden experimentar, solo se pueden vivir,
solo se pueden guardar en la memoria y la emoción. Ella habría amado esto, susurró Eric, y su voz se quebró un poco. Mi esposa habría llorado de lo hermoso que es. Solveig lo miró. Vio las lágrimas en sus mejillas, congelándose casi inmediatamente en el frío brutal, y sintió algo dentro de su pecho, algo que había mantenido congelado durante 20 años desde la muerte de su prometido, algo que había enterrado tan profundamente que pensó que nunca volvería a sentirlo. Compasión, conexión, la posibilidad de compartir dolor y convertirlo en algo menos pesado al dividirlo entre dos. Yo también perdí a alguien, dijo suavemente, sus palabras casi perdiéndose en el viento, hace mucho tiempo, y decidí que era más seguro estar sola que arriesgarme a ese dolor de nuevo. Eric la miró, sus ojos brillantes con lágrimas y luz de aurora. ¿Funcionó?, preguntó. ¿Estar sola te hizo más segura? Solveig pensó en los últimos 20 años. En las noches incontables tejiendo sola, en las comidas solitarias, en las conversaciones que solo tenía en su cabeza, en la manera en que su casa, aunque llena de su arte hermoso, siempre se sentía vacía. En cómo había sobrevivido pero no había vivido realmente, cómo había existido en una especie de animación suspendida, como esos animales del Ártico que se congelan durante el invierno esperando que llegue el verano. No, admitió finalmente. No funcionó. Me mantuvo a salvo del dolor, pero también me mantuvo a salvo de todo lo demás. De la alegría, de la conexión, de la vida misma. Se quedaron allí juntos mientras las auroras danzaban sobre sus cabezas. Dos almas heridas encontrando consuelo en la presencia del otro, y en la belleza imposible del cielo nocturno del Ártico. Eric se quedó en el pueblo durante 3 semanas. Cada noche que las auroras aparecían, él y Solveig caminaban juntos al acantilado. Él fotografiaba, ella observaba y memorizaba, y hablaban de sus pérdidas, de sus miedos, de sus arrepentimientos, de lo que habría sido si, de lo que aún podría ser si se atrevieran. Durante el día, Eric se sentaba en la casa de Solveig y la observaba tejer. Le fascinaba ver cómo sus manos transformaban lana ordinaria en algo extraordinario. Y Solveig, que nunca había permitido que nadie la observara trabajar, encontraba que su presencia no era molesta sino reconfortante. Era agradable tener a alguien allí. Tener el sonido de otra persona respirando, el ocasional comentario o pregunta, la sensación de no estar completamente sola en el mundo. ¿Sabes lo que es increíble de tu trabajo?, dijo Eric un día mientras Solveig tejía y él editaba fotos en su laptop. Es que capturas algo que incluso mi cámara, con toda su tecnología, no puede capturar. Capturas el sentimiento de las auroras. No solo cómo se ven, sino cómo se sienten al observarlas. Solveig detuvo su trabajo y lo miró. ¿Y tus fotografías? ¿Qué capturan ellas? Eric pensó por un momento. Creo que capturan mi intento de mantener una promesa, de demostrarle a mi esposa, donde quiera que esté, que estoy intentando, que no me he rendido, que todavía puedo ver belleza incluso a través de la tristeza. Eso es suficiente, dijo Solveig suavemente. Más que suficiente. El día que Eric tenía que irse llegó demasiado pronto. Tenía que regresar a Bergen, a su vida, a su trabajo. Empacó sus cosas en su pequeña habitación alquilada en el pueblo. Revisó que tuviera todas sus fotografías respaldadas. Se aseguró de que su equipo estuviera bien guardado para el largo viaje de regreso. Pero antes de irse, fue a despedirse de Solveig. La encontró en su casa, sentada en su telar, pero no estaba tejiendo. Solo estaba allí sentada, mirando el trabajo a medio terminar frente a ella. «Vine a despedirme», dijo Eric desde la puerta. Solveig se dio vuelta. Sus ojos, esos ojos de color hielo, parecían más cálidos de lo que Eric los había visto nunca. «No quiero que te vayas», dijo simplemente, sin rodeos, de la manera directa que tienen las personas del norte. Y eso me aterroriza. Eric entró y cerró la puerta detrás de él contra el frío.
A mí también me aterroriza, admitió. No esperaba. No esperaba sentir esto de nuevo. Pensé que esa parte de mí había muerto con mi esposa. Y me siento culpable por sentir algo por alguien más. Como si la estuviera traicionando. Yo he sentido eso durante 20 años, dijo Solveig. Culpa por seguir viva cuando él murió. Culpa por cada momento de alegría que sentía. Culpa por considerar siquiera la posibilidad de amar a alguien más. Y ahora, Solveig se levantó del telar y caminó hacia él. Ahora pienso que los que amamos no querrían que nos congeláramos en el momento de su muerte. Que el mejor homenaje que podemos darles es seguir viviendo, seguir amando, seguir encontrando belleza, porque eso es lo que ellos querrían para nosotros. Eric tomó sus manos entre las suyas. Estaban callosas, fuertes, manos que sabían trabajar, que sabían crear belleza. No sé cómo hacer esto, susurró. No sé cómo amar de nuevo. He olvidado cómo. Yo tampoco lo sé, respondió Solveig. Pero tal vez podemos aprenderlo juntos, lentamente, sin prisa, como se teje un tapiz, un hilo a la vez. Eric no regresó a Bergen ese día, ni al siguiente. Llamó a su trabajo, reorganizó su vida, encontró maneras de trabajar remotamente, y se quedó. No en el pueblo permanentemente, al principio. Iba y venía, dividiendo su tiempo entre su vida anterior y esta nueva vida que estaba comenzando a tomar forma. Pero con cada visita, se quedaba un poco más. Y Solveig, lentamente, muy lentamente, comenzó a abrir las partes de su vida que había mantenido cerradas durante 2 décadas. Invitó a Eric a cenar. Cocinaron juntos. Caminaron juntos. Se sentaron juntos observando las auroras. Y hablaron. Hablaron de todo y de nada, de cosas importantes y triviales, del pasado y del futuro posible. Y Solveig comenzó a tejer de manera diferente. Sus tapices siempre habían sido hermosos, pero había algo en ellos que era frío, distante, como si los observaras desde muy lejos. Pero ahora había calidez. Sus auroras ya no solo danzaban, ahora parecían invitarte a bailar con ellas. Había alegría en los colores, esperanza en los patrones. Los habitantes del pueblo notaron el cambio. Solveig ha vuelto al mundo, decían entre ellos con sonrisas y asentimientos de aprobación. El fotógrafo la trajo de vuelta, pero no era solo Eric quien había traído a Solveig de vuelta. Era ella misma quien había elegido regresar. Eric simplemente le había recordado que era posible, que no tenía que vivir congelada en el momento de su pérdida, que podía descongelarse, que podía volver a sentir, incluso si eso significaba arriesgarse al dolor de nuevo. 1 año después, en pleno invierno, cuando las auroras estaban en su punto más brillante, y el frío era tan intenso que el mundo parecía hecho de cristal, que podría romperse al menor sonido, Eric y Solveig se casaron. Fue una ceremonia pequeña, solo ellos dos, y el viejo Lars como testigo, en una pequeña capilla de madera que había estado allí desde antes de que nadie pudiera recordar. No hubo gran celebración. No era el estilo del norte. Pero esa noche, todos en el pueblo subieron al acantilado. Y juntos observaron las auroras más espectaculares que habían visto en décadas. Cortinas de luz verde y violeta y rosa que llenaban todo el cielo, que danzaban con tal vigor que parecía que celebraban algo, que reconocían que 2 almas heridas habían encontrado el valor de volver a intentarlo. Solveig continuó tejiendo sus tapices. Eric continuó fotografiando, pero ahora lo hacían juntos, cada uno ayudando al otro a ver el mundo de maneras nuevas. Las fotografías de Eric capturaban momentos que Solveig luego tejía en sus tapices. Los tapices de Solveig inspiraban a Eric a buscar ángulos y luces que nunca había considerado antes. Y en las noches, cuando las auroras brillaban, todavía caminaban al acantilado y las observaban juntos, pero ahora se tomaban de las manos, compartiendo el calor,
compartiendo el asombro, compartiendo la vida que habían tenido el valor de reconstruir. Años después, cuando ambos eran ya ancianos, y el frío les dolía en los huesos de maneras que no lo había hecho cuando eran más jóvenes, todavía salían a ver las auroras. Se movían más lento, necesitaban más capas de ropa, se cansaban más rápido, pero nunca dejaron de ir. Y una noche particularmente hermosa cuando las auroras llenaban el cielo de horizonte a horizonte, Solveig miró a Erik y dijo: ¿Te arrepientes? ¿De haber venido aquí? ¿De haberte quedado? ¿De haber elegido esta vida conmigo? Erik la miró con esos ojos que ahora tenían arrugas profundas alrededor, pero que aún brillaban con la misma luz que habían tenido cuando la conoció. ¿Arrepentirme? Solveig, viniste a mi vida cuando yo estaba congelado, muerto en todo menos en nombre. Me enseñaste que es posible descongelarse, que es posible volver a vivir. Me diste más años de alegría de los que pensé que volvería a tener. ¿Cómo podría arrepentirme? ¿Y tú? Respondió Solveig. Me recordaste que la soledad no es lo mismo que la seguridad, que estar viva significa arriesgarse al dolor, pero que también significa arriesgarse a la alegría. Me diste una razón para dejar de simplemente existir y empezar a vivir de nuevo. Las auroras danzaban sobre sus cabezas, indiferentes a los dos ancianos en el acantilado, pero también de alguna manera parte de ellos, testigos de su historia, de su dolor, de su sanación, de su amor que había crecido lentamente pero fuerte, como las cosas que crecen en el Ártico. Resistentes, duraderas, capaces de sobrevivir a los inviernos más duros. Y cuando finalmente, años después, Solveig murió, primero simplemente se quedó dormida una noche, después de un día de tejer, y no despertó. Erik lloró. Lloró como no había llorado desde la muerte de su primera esposa. Lloró por la pérdida, por el dolor, por el vacío que dejaba, pero también sonrió a través de las lágrimas, porque sabía que ella le había dado algo precioso: años de vida real, de conexión real, de amor real, y que lo que habían tenido juntos no era traición a sus amores anteriores, sino honra a ellos, porque la capacidad de amar de nuevo después de la pérdida es quizás el mayor tributo que podemos dar a aquellos que perdimos. Demuestra que lo que tuvieron con nosotros fue tan hermoso que nos dejó capaces de amar, no destruidos e incapaces de hacerlo. Erik vivió algunos años más. Continuó fotografiando las auroras, y en cada fotografía que tomaba, tejía en ella algo de Solveig, su fuerza, su belleza, su entendimiento de la luz. No con lana e hilo, sino con píxeles y color, pero tejiendo de todas formas. Y cuando él también murió finalmente, los habitantes del pueblo dijeron que las auroras, esa noche, fueron las más hermosas en décadas. Como si el cielo mismo estuviera tejiendo un tapiz de bienvenida, como si dos almas que habían aprendido a amar de nuevo después de la pérdida fueran finalmente recompensadas, reunidas, libres de bailar juntas en la luz eterna del norte. Esta historia nos recuerda que la soledad puede parecer segura pero no es vida, que el amor después de la pérdida no es traición sino valentía, que descongelarse después de años de protegerse del dolor es posible, aunque aterrador, y que a veces las personas más heridas son las que mejor pueden entender nuestro dolor, y en ese entendimiento mutuo pueden hacer algo hermoso y sanador. El violinista del tren siberiano. El Transiberiano es el tren más largo del mundo. Cruza Rusia de oeste a este, desde Moscú hasta Vladivostok, atravesando 7 zonas horarias, cubriendo casi 10.000 kilómetros de territorio. Pasa por bosques de abedules tan densos que parecen interminables, por estepas donde el horizonte se pierde en la distancia, por montañas cubiertas de nieve eterna, por pueblos tan pequeños que apenas se ven desde las ventanillas del tren, antes de desaparecer de nuevo en la vastedad blanca. En invierno, el viaje completo toma 7 días.
7 días de movimiento constante a través de un paisaje que parece existir fuera del tiempo, donde la nieve cubre todo con tal uniformidad que a veces es imposible distinguir dónde termina la tierra y dónde comienza el cielo. En uno de estos trenes, en un frío febrero, cuando las temperaturas afuera bajaban a 40 grados bajo cero, viajaba un hombre con un violín. Se llamaba Dmitri. Tenía 68 años, aunque su rostro demacrado y su espalda encorvada lo hacían parecer mayor. Vestía un abrigo negro gastado, que alguna vez había sido elegante, una bufanda de lana gris enrollada varias veces alrededor de su cuello, y llevaba un estuche de violín tan viejo y desgastado que parecía a punto de desintegrarse en cualquier momento. Dmitri viajaba solo en un compartimento de segunda clase, uno de esos pequeños cubículos con 4 literas, 2 arriba y 2 abajo. Había elegido el asiento junto a la ventana en la litera inferior, y pasaba la mayor parte del tiempo mirando el paisaje blanco que pasaba interminablemente, su violín descansando en su regazo como un niño dormido. No hablaba mucho con los otros pasajeros. Cuando alguien intentaba iniciar conversación, respondía con cortesía mínima pero sin invitar a más intercambio. Los demás pasajeros lo dejaban en paz. Había algo en él, en la manera en que sostenía ese violín, en la tristeza que parecía emanar de él como el frío emana de un bloque de hielo, que hacía que la gente sintiera que no debía molestarlo. El tren hacía paradas ocasionales en estaciones a lo largo de la ruta. Algunas eran en ciudades grandes: Ekaterimburgo, Novosibirsk, Irkutsk, donde el tren se detenía durante 20 o 30 minutos, y los pasajeros bajaban a estirar las piernas, comprar comida de los vendedores en las plataformas, hacer llamadas telefónicas. Otras eran en pueblos tan pequeños que apenas merecían el nombre. Solo un par de edificios medio hundidos en la nieve, una plataforma donde nadie subía ni bajaba, una parada de 5 minutos antes de que el tren continuara su viaje interminable hacia el este. En cada parada, sin importar cuán pequeña, Dmitri bajaba del tren. Llevaba su violín con él, salía a la plataforma y tocaba. No pedía dinero. No tenía un sombrero en el suelo. No había un cartel explicando por qué tocaba. Simplemente se paraba allí, en el frío brutal, y tocaba su violín. Las piezas que interpretaba eran melancólicas. Melodías rusas antiguas que hablaban de amores perdidos, de tierras lejanas, de inviernos que duraban para siempre. Su técnica era impecable. Se notaba que había sido entrenado profesionalmente. Los dedos se movían sobre las cuerdas con una precisión que solo viene de décadas de práctica, y el arco danzaba sobre las cuerdas extrayendo notas que parecían contener todo el dolor del mundo pero también toda su belleza. La gente se detenía a escuchar. Los pasajeros del tren, los habitantes del pueblo si había alguno cerca, los trabajadores de la estación, se quedaban quietos, congelándose en el frío, pero incapaces de moverse mientras la música llenaba el aire. Y cuando el silbato del tren sonaba indicando que era hora de partir, Dmitri guardaba su violín cuidadosamente en su estuche, subía de nuevo al tren y regresaba a su asiento junto a la ventana sin decir palabra a nadie. En el tercer día del viaje, en una estación particularmente pequeña en medio de la nada siberiana, una mujer se acercó a Dmitri mientras tocaba. Era mayor, probablemente de su edad, con un pañuelo grueso cubriendo su cabeza y un abrigo que había sido remendado tantas veces que era difícil ver cuál había sido el material original. Sus ojos, del color del té negro, lo miraban con una intensidad que hizo que Dmitri casi dejara de tocar. Esperó hasta que terminó la pieza, hasta que la última nota se desvaneció en el aire frío. Entonces habló, su voz áspera pero no desagradable. «Tú eres Dmitri Volkov». No era una pregunta, era una afirmación. Dmitri la miró con cautela. «Me confunde con alguien más». «No», dijo la mujer con certeza. «Te vi tocar hace 45 años, en el Conservatorio de Moscú. Eras joven entonces, tan joven. Ibas a ser el mejor violinista de tu generación, eso decían todos. Dmitri Volkov, el prodigio. ¿Qué te pasó?» Dmitri cerró los ojos.
El silbato del tren sonó, indicando que quedaban 2 minutos antes de la partida. Nada, dijo finalmente. No pasó nada. Ese es exactamente el problema. Y antes de que la mujer pudiera decir algo más, guardó su violín y subió al tren. Desde la ventana de su compartimento, la vio quedarse en la plataforma, mirando el tren alejarse, su figura haciéndose cada vez más pequeña hasta desaparecer completamente en la distancia blanca. Esa noche, mientras el tren continuaba su viaje hacia el este y la mayoría de los pasajeros dormían en sus literas, acunados por el movimiento constante y el sonido rítmico de las ruedas sobre los rieles, Dimitri permaneció despierto. Miraba por la ventana la oscuridad afuera, ocasionalmente rota por las luces de algún pueblo remoto o por el brillo de la luna reflejándose en la nieve infinita. Y por primera vez en semanas, tal vez en meses, comenzó a recordar, no solo fragmentos como había estado haciendo, sino que permitió que los recuerdos fluyeran completos, aunque dolieran. 45 años atrás, Dmitri Volkov había sido realmente un prodigio. A los 20 años ya había ganado competiciones internacionales, tocaba con las mejores orquestas, tenía agentes peleándose por representarlo, tenía un futuro brillante extendiéndose ante él como un camino dorado. Y estaba enamorado de una mujer llamada Katia, también estudiante del conservatorio, pianista brillante con manos que parecían capaces de extraer magia del teclado. Se iban a casar, habían hecho planes. Una vida juntos, haciendo música, viajando por el mundo, compartiendo su arte y su amor. Pero entonces vino la oportunidad. Una orquesta prestigiosa en Viena lo quería. Era el tipo de oportunidad que viene una vez en la vida. Pero había una condición. Tenía que irse inmediatamente, firmar un contrato de 5 años, comprometerse completamente. Le había dicho Katia cuando él le contó, aunque sus ojos se llenaron de lágrimas. Es tu sueño. Tienes que ir. Ven conmigo, le suplicó Dmitri. Cásate conmigo ahora. Ven conmigo a Viena. Pero Katia no podía. Su madre estaba enferma, muriendo de hecho. No podía dejarla. Ve, repitió. Cuando ya no me necesite aquí, iré a buscarte. Te lo prometo. Dmitri debería haberse quedado. En retrospectiva, eso estaba claro como el hielo. Debería haber rechazado la oferta. Debería haber elegido el amor sobre la carrera. Debería haber estado allí para Katia durante los meses difíciles que siguieron. Pero tenía 20 años. Era ambicioso. Estaba convencido de que el amor podría esperar, pero esta oportunidad no. Así que se fue a Viena. Al principio escribían cartas constantemente. Ella le contaba sobre su madre, sobre sus estudios, sobre cuánto lo extrañaba. Él le contaba sobre Viena, sobre los conciertos, sobre la vida que estaban construyendo para cuando ella pudiera unirse a él. La madre de Katia murió 6 meses después. Dmitri esperaba que ella tomara el próximo tren a Viena, pero no lo hizo. Las cartas comenzaron a espaciarse. Ella decía que había asuntos que resolver, que pronto, que solo necesitaba un poco más de tiempo. Y entonces, después de 2 años, llegó la última carta. Era corta. Katia se había enamorado de alguien más, un ingeniero que la había consolado durante el duelo por su madre. Se iban a casar. Ella esperaba que Dmitri pudiera perdonarla algún día. Esperaba que fuera feliz. Esperaba que su carrera fuera todo lo que había soñado. Dmitri se sumergió en la música. Tocaba como poseído, como si cada nota pudiera llenar el vacío que Katia había dejado. Se convirtió en lo que todos habían predicho, uno de los mejores violinistas de su generación. Viajó por el mundo, tocó en los mejores escenarios, ganó todos los premios que importaban, pero algo dentro de él estaba roto. La música que había sido su pasión se convirtió en su trabajo. Las notas que una vez había tocado con alegría, ahora las tocaba con perfección técnica pero sin alma. La gente aún aplaudía. Los críticos aún escribían reseñas brillantes. Pero Dmitri sabía la verdad.
Estaba tocando con dedos muertos, con un corazón muerto. Pasaron los años. Dmitri nunca se casó. Tuvo relaciones, por supuesto, compañía ocasional, pero nunca amor, nunca la conexión que había tenido con Katia. Y lentamente, muy lentamente, comenzó a odiar el violín que una vez había amado, porque cada vez que lo tocaba, recordaba lo que había sacrificado por él. A los 50 años, en el pico de su carrera, Dmitri simplemente se detuvo. Canceló todos sus conciertos, rechazó todas las ofertas y desapareció. Se mudó a un pequeño apartamento en las afueras de Moscú y dejó de tocar completamente. Durante 10 años, el violín permaneció en su estuche sin ser abierto. Dmitri vivía de sus ahorros, de las regalías ocasionales de grabaciones antiguas. No veía a nadie, no hablaba con nadie. Existía en una especie de limbo autoimpuesto, ni vivo ni muerto, simplemente detenido. Hasta que un día, hace 6 meses, había recibido una carta. Era de un hospital en Vladivostok, en el extremo este de Rusia. La carta decía que una paciente llamada Ekaterina Ivanova estaba en cuidados paliativos, muriendo de cáncer. Había preguntado por él. Le había dado al personal del hospital su nombre. Les había pedido que intentaran encontrarlo. Dmitri casi tiró la carta. Ekaterina era un nombre común. Podría ser cualquiera. Probablemente era una admiradora vieja recordando haberlo visto tocar décadas atrás, queriendo encontrar alguna conexión antes de morir. Pero entonces vio el apellido de soltera incluido entre paréntesis. Sokolova. Katia Sokolova. Y supo. Durante semanas, luchó consigo mismo. ¿Por qué debería ir? Ella lo había dejado. Había elegido a otro hombre. Había construido una vida sin él. ¿Qué sentido tenía verla ahora, después de 45 años, solo para verla morir? Pero finalmente, una mañana fría de enero, Dmitri había sacado su violín del armario, había limpiado el polvo del estuche y había comprado un boleto en el Transiberiano para Vladivostok. Y así es como se encontró ahora en este tren, cruzando la vastedad blanca de Siberia, llevando un violín que no había tocado en 10 años, pero que de repente no podía dejar de tocar. En cada estación bajaba y tocaba, como si estuviera practicando, como si estuviera preparándose para algo, como si estuviera tratando de despertar algo dentro de sí mismo que había estado dormido durante demasiado tiempo. En el 5.º día del viaje, en una estación en las afueras de Irkutsk, algo cambió. Dmitri bajó como siempre, sacó su violín y comenzó a tocar, pero esta vez, en lugar de una de las piezas melancólicas que había estado tocando todo el viaje, comenzó a tocar algo diferente. Era una pieza que había compuesto él mismo cuando tenía 20 años, cuando estaba enamorado de Katia, cuando el futuro parecía brillante e infinito. Se llamaba Primavera después del invierno, y era alegre, esperanzadora, llena de posibilidad. No la había tocado en décadas. Había olvidado que aún la recordaba, pero sus dedos la recordaban. Y mientras tocaba, algo extraordinario sucedió. Las notas no eran solo técnicamente correctas, tenían vida, tenían alma. Dmitri no estaba simplemente ejecutando una pieza de música. Estaba sintiendo cada nota, permitiendo que la emoción fluyera a través de él y del violín y hacia el mundo. La gente en la plataforma lo notó. En lugar del silencio respetuoso pero distante con que usualmente escuchaban, ahora había algo más. Sonrisas, lágrimas. Una pareja joven comenzó a bailar espontáneamente, girando en la nieve de la plataforma. Un niño pequeño aplaudió cuando terminó la pieza. Cuando Dmitri subió de nuevo al tren, había lágrimas en sus mejillas. No sabía exactamente por qué estaba llorando. ¿Por Katia? ¿Por sí mismo? ¿Por todos los años perdidos? ¿Por la música que había vuelto a la vida? Probablemente por todas esas cosas. En su compartimento, compartía el espacio ahora con una joven pareja que había subido en Novosibirsk. Eran tímidos, recién casados obviamente,
todavía en esa etapa donde no pueden dejar de tocarse, de mirarse, de existir en su propia burbuja de amor nuevo. Esa noche, mientras el tren avanzaba a través de la oscuridad y la joven pareja dormía abrazada en la litera de arriba, la mujer habló en voz baja: «Disculpe, señor». Dmitri, que estaba mirando por la ventana, se volvió. «Su música», continuó ella, «la que tocó hoy en la estación. Mi esposo y yo la escuchamos. Fue la razón por la que nos atrevimos a bailar. Nunca hemos bailado en público antes. Pero algo en esa música nos hizo sentir que todo era posible, que el amor era más fuerte que el miedo». Dmitri sintió algo cálido expandirse en su pecho. «¿Puedo preguntarles algo?», dijo después de un momento. «Ustedes son jóvenes. Probablemente tienen sueños, carreras, ambiciones. ¿Cómo eligieron? ¿Cómo decidieron estar juntos en lugar de perseguir sus propios caminos separados?» La pareja se miró entre sí. El joven habló primero. «No elegimos uno sobre el otro. Elegimos ambos. Ambos tenemos carreras. Ambos tenemos sueños. Pero los perseguimos juntos. Porque nos dimos cuenta de que el éxito sin alguien con quien compartirlo es solo vacío». Su esposa asintió. «Mi abuela me dijo algo antes de casarnos. Dijo: el amor y la ambición no son enemigos. El verdadero enemigo es el miedo. El miedo de que no puedes tener ambos, de que debes elegir uno o el otro. Pero la verdad es que las cosas más valiosas en la vida requieren que encuentres una manera de tener ambos, no que elijas entre ellos». Dmitri se quedó callado por mucho tiempo. Luego, tan bajo que apenas se podía oír sobre el sonido del tren, susurró: «45 años demasiado tarde para aprender esa lección». Al séptimo día, el tren llegó a Vladivostok. Era primera hora de la mañana. La ciudad estaba despertando lentamente bajo un cielo gris. El mar de Japón se extendía congelado y gris al fondo. Dmitri bajó del tren con su violín, sintiéndose de repente viejo y cansado. Tomó un taxi al hospital que había sido mencionado en la carta. Era un edificio de concreto gris, funcional pero no acogedor, como la mayoría de los hospitales soviéticos que nunca habían sido realmente renovados. Preguntó en recepción por Ekaterina Ivanova. La enfermera lo miró con algo de sorpresa. «¿Es familiar?» «Soy un viejo amigo». La enfermera dudó. «Está en la sala de cuidados paliativos, habitación 307. Pero debe saber, está muy débil. Los doctores dicen que es cuestión de días, tal vez horas». Dmitri tomó el ascensor hasta el tercer piso. Caminó por pasillos que olían a desinfectante y enfermedad. Encontró la habitación 307. La puerta estaba medio abierta, y allí, en una cama de hospital rodeada de máquinas que monitoreaban sus signos vitales debilitándose, estaba Katia. 45 años habían pasado, pero aún la reconoció. Su cabello, que había sido oscuro y brillante, ahora era gris y fino. Su rostro, que había sido lleno y hermoso, ahora estaba demacrado por la enfermedad. Pero sus ojos, cuando los abrió y lo vio de pie en la puerta, sus ojos eran los mismos, marrones como chocolate caliente, cálidos incluso ahora. «Dmitri», susurró, y su voz era apenas audible. «¿Viniste?». Él entró en la habitación, cerró la puerta detrás de él, se sentó en la silla junto a la cama. No sabía qué decir. Había tenido 7 días en el tren para pensar en esto, y aún no tenía palabras. «Todavía tienes tu violín», dijo ella, notando el estuche que él había puesto en el suelo junto a la silla. «Sí». «¿Aún tocas?». «Dejé de hacerlo. Durante 10 años, no toqué ni una sola nota, pero en el camino aquí, en cada estación del viaje, bajaba y tocaba. Y algo despertó. Algo que pensé que había muerto». Katia sonrió débilmente. «Eso es bueno. Siempre tuviste demasiado talento para desperdiciarlo. ¿Por qué?». La pregunta salió de Dmitri más áspera de lo que pretendía. «¿Por qué me pediste que viniera? Después de todos estos años,
después de todo lo que pasó. ¿Por qué?, dijo Katia, haciendo una pausa para tomar aliento con dificultad. Porque me estoy muriendo, y hay cosas que necesito decirte antes de irme. Cosas que debí haberte dicho hace 45 años, pero era demasiado cobarde para hacerlo. No tienes que. Sí, tengo que. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Cuando te dejé, cuando te escribí esa carta diciendo que me había enamorado de otro, mentí, o al menos no era toda la verdad. Sí, conocí a Mikhail. Sí, me consoló después de la muerte de mi madre. Y sí, eventualmente me enamoré de él. Pero no fue por eso que no fui a Viena contigo. Dmitri sintió que su corazón latía más fuerte. Entonces, ¿por qué? Porque tenía miedo, susurró Katia. Miedo de que si iba contigo, si vivíamos esa vida brillante y glamorosa que te esperaba, eventualmente me resentirías. Yo era buena, Dmitri, pero tú eras extraordinario. Tenías el tipo de talento que viene una vez en una generación. Y yo era solo buena. Si hubiera ido contigo, habría sido tu esposa, la esposa del gran Dmitri Volkov. Mi propia música se habría perdido en tu sombra. Y pensé que eventualmente me odiarías por eso, o peor, yo comenzaría a odiarte. Pero yo te amaba, dijo Dmitri, su voz quebrándose. Te habría amado siendo lo que fueras, tu música, mi música, nuestra música juntos. Habríamos encontrado una manera. Lo sé, dijo Katia, lágrimas corriendo por sus mejillas hundidas. Lo sé ahora. Pero entonces tenía 23 años y estaba asustada, y mi madre acababa de morir, y todo parecía demasiado. Entonces conocí a Mikhail, que era amable y ordinario y seguro. Y elegí seguridad sobre posibilidad. Elegí una vida pequeña y conocida sobre una vida grande e incierta. ¿Fuiste feliz?, preguntó Dmitri. ¿Al menos fuiste feliz con él? Katia pensó por un momento. Sí, dijo finalmente. A mi manera. Mikhail fue un buen hombre. Me amó completamente. Tuvimos 2 hijos, nietos ahora. Tuve una vida tranquila, estable. Enseñé piano a niños del vecindario. No fue la vida de grandes conciertos y viajes que podría haber tenido, pero fue una buena vida. Entonces no te arrepientes. No dije eso. Katia lo miró directamente. Me arrepiento cada día. Cada vez que escuché tu nombre, cuando vino tu nueva grabación, cuando te vi en televisión. Me preguntaba qué habría sido si hubiera sido más valiente, si hubiera confiado en que nuestro amor era lo suficientemente fuerte para navegar cualquier desafío. Se quedaron en silencio por un momento. El monitor junto a la cama emitía pitidos constantes, marcando el tiempo que quedaba. Toca para mí, dijo Katia suavemente. Por favor, una última vez, toca algo que escribiste para mí, cuando éramos jóvenes y tontos y pensábamos que el futuro nos pertenecía. Dmitri sacó su violín del estuche con manos temblorosas. Lo afinó cuidadosamente, aunque no lo necesitaba realmente. Era solo costumbre, un ritual que le daba tiempo para componerse. Luego comenzó a tocar. Tocó Primavera después del invierno, la pieza que había compuesto para ella hacía tantos años, pero ahora sonaba diferente. Tenía la alegría y esperanza del original, pero también había algo más: madurez, pérdida, comprensión. Era una pieza que había sido escrita por un joven que no sabía nada del dolor, pero estaba siendo tocada por un hombre que lo sabía todo al respecto. Las lágrimas corrían por el rostro de Dmitri mientras tocaba, pero no dejó que afectaran su técnica. Tocó como si su vida dependiera de ello, como si pudiera de alguna manera deshacer 45 años de dolor y error con la perfecta ejecución de esta pieza. Cuando terminó, el silencio en la habitación era completo excepto por el pitido del monitor. Hermoso, susurró Katia. Aún más hermoso de lo que recordaba. Gracias. Dmitri dejó el violín a un lado y tomó su mano. Estaba tan delgada, tan frágil.
como si fuera a romperse al menor toque. Katia, dijo, su voz áspera con emoción. Si pudiera volver atrás, si pudiera elegir de nuevo. Lo sé, lo interrumpió ella. Yo también, pero no podemos volver atrás. Solo podemos estar aquí, ahora, en este momento. ¿Me perdonas?, preguntó Dmitri. ¿Por haber elegido la música sobre ti? ¿Me perdonas tú?, respondió Katia. ¿Por haber sido demasiado cobarde para elegirte? Dmitri pensó en los 45 años que habían pasado, en todos los conciertos que había dado con un corazón muerto, en los 10 años que había pasado sin tocar en absoluto, en la vida que podría haber tenido pero que nunca tuvo. Y pensó en Katia, en la vida tranquila que había elegido, en los hijos y nietos que había tenido, en las lecciones de piano que había dado a niños del vecindario, en el amor seguro pero quizás menos apasionado que había aceptado. Sí, dijo finalmente. Te perdono, y espero que tú puedas perdonarme también. Katia sonrió, y por un momento Dmitri pudo ver en su rostro demacrado un destello de la joven hermosa que había sido. Ya lo hice. Hace años. Lo único que no había hecho era perdonarme a mí misma. Se quedaron así, mano con mano, mientras la tarde se convertía en noche fuera de la ventana del hospital. Las enfermeras entraban ocasionalmente para revisar las máquinas, pero al ver a Dmitri allí, a los dos ancianos sosteniendo manos, no los molestaban más de lo necesario. Katia se durmió en algún momento. Su respiración se volvió más superficial, más irregular. Dmitri se quedó despierto, observándola, memorizar su rostro de la manera que había fallado en memorizar su voz todos esos años atrás. Y en las primeras horas de la mañana, cuando la ciudad afuera todavía estaba oscura y en silencio, la respiración de Katia simplemente se detuvo. No hubo drama, no hubo pánico, solo una respiración, luego otra más suave, luego nada. El monitor emitió un tono constante. Las enfermeras entraron corriendo, pero Dmitri levantó una mano para detenerlas. Ya se fue, dijo suavemente. Déjenos un momento. Se sentó allí, sosteniendo la mano que ya no tenía calor, mirando el rostro que finalmente estaba en paz, y sintió algo extraordinario. No el dolor agudo que había esperado, no el arrepentimiento abrumador, sino más bien una especie de cierre. Una sensación de que un círculo que había estado abierto durante 45 años finalmente se había cerrado. Se inclinó y besó su frente. Adiós, Katia, susurró. Gracias por pedirme que viniera. Gracias por darme la oportunidad de decir adiós de la manera correcta esta vez. Dmitri se quedó en Vladivostok durante una semana. Asistió al funeral de Katia. Conoció a sus hijos, ya adultos, y a sus nietos. Les contó historias de su madre cuando era joven, de su talento, de cómo iluminaba cualquier habitación en la que entraba. Los hijos de Katia le agradecieron por venir, por haber estado con ella al final, y entonces Dmitri compró otro boleto de tren. Pero esta vez, no de regreso a Moscú. Esta vez, el boleto era para un viaje diferente, más corto, a Irkutsk, donde había una pequeña escuela de música que había leído sobre ella. Estaban buscando maestros. Durante el viaje de regreso hacia el oeste, Dmitri tocó su violín en cada estación como había hecho en el viaje hacia el este. Pero ahora, la música era diferente. Aún tenía melancolía, porque todo lo hermoso tiene un toque de tristeza. Pero también tenía esperanza, tenía vida, tenía propósito. Porque Dmitri había entendido finalmente algo que había tomado 45 años y un viaje a través de Siberia para aprender. Que nunca es demasiado tarde para volver a empezar. Que el perdón, tanto de otros como de uno mismo, es posible incluso después de décadas. Que el amor, incluso el amor que terminó mal, incluso el amor que causó dolor, aún vale la pena, porque la alternativa al amor no es seguridad, es vacío, y que la música, su música,
No tenía que ser un recordatorio de lo que había perdido. Podía ser una manera de honrar lo que había tenido, por breve que hubiera sido, y una manera de crear algo hermoso de las cenizas de lo que podría haber sido. En Irkutsk, Dmitri encontró un pequeño apartamento cerca de la escuela de música. Comenzó a enseñar a estudiantes jóvenes, compartiendo con ellos no solo técnica, sino también las lecciones que había aprendido demasiado tarde. Que el arte sin amor es vacío, pero que el amor sin perseguir tus sueños también está incompleto. Que la clave es encontrar la manera de tener ambos, no elegir entre ellos. Y por las noches, cuando el trabajo del día terminaba, Dmitri se sentaba junto a la ventana de su apartamento con vista al lago Baikal congelado y tocaba. Tocaba para sí mismo, para Katia, para todos los podrían haber sido y nunca fueron. Tocaba con un corazón que finalmente, después de tantos años, estaba vivo de nuevo. Y en algún lugar, en el viento que soplaba a través de Siberia, en el silbido del transiberiano haciendo su viaje interminable de oeste a este y de regreso, Dmitri podría haber jurado que escuchaba otro instrumento uniéndose al suyo. Un piano, tocado por manos que una vez había conocido, que una vez había amado, y aunque sabía que era solo su imaginación, aunque sabía que los muertos no tocan pianos reales, permitió que ese sonido imaginario se mezclara con su violín. Y juntos, a través del tiempo y la muerte y la distancia, finalmente tocaron el dueto que deberían haber tocado hace 45 años. Años después, los estudiantes de Dmitri recordarían no solo su técnica impecable, sino la manera en que hablaba de la música. La música, les decía, no es solo notas en una página. Es la suma de todas nuestras experiencias, nuestros amores, nuestras pérdidas, nuestras alegrías, nuestros arrepentimientos. Y cuando tocamos honestamente, cuando tocamos con toda nuestra verdad, esas experiencias fluyen a través de nuestros instrumentos y tocan los corazones de quienes escuchan. Les contaba sobre Katia, aunque nunca mencionaba su nombre. Les hablaba de haber elegido la ambición sobre el amor y de cómo ese error había envenenado su música durante décadas. Les advertía contra cometer el mismo error, pero también les recordaba que incluso los errores pueden enseñarnos. Incluso los arrepentimientos pueden convertirse en sabiduría si los dejamos. Y cuando uno de sus estudiantes venía a él con el dilema de elegir entre una oportunidad de carrera y una relación, Dmitri no les decía qué hacer. En lugar de eso, compartía su historia y luego decía, la pregunta no es qué elegir, la pregunta es, ¿puedes encontrar una manera de no tener que elegir? ¿Puedes ser lo suficientemente creativo, lo suficientemente valiente, lo suficientemente flexible para construir una vida que incluya a ambos? Porque si yo hubiera sido esas cosas a los 20 años, toda mi vida habría sido diferente. Dmitri vivió hasta los 83 años. En sus últimos días, cuando ya no podía tocar el violín porque la artritis había deformado sus dedos una vez ágiles, se sentaba en su apartamento y escuchaba grabaciones de sus estudiantes. Y en su música, podía oír ecos de lo que él les había enseñado. Técnica, sí, pero también alma, también verdad, también la disposición a ser vulnerable y honesto a través de su arte. La noche que murió fue pacífica. Simplemente se quedó dormido en su silla junto a la ventana con vista al lago Baikal y no despertó. Los que lo encontraron dijeron que tenía una sonrisa en su rostro, como si hubiera visto algo hermoso en ese último momento. Y tal vez lo hizo. Tal vez vio a Katia, joven de nuevo, sonriéndole desde el otro lado de algún umbral invisible. Tal vez escuchó música, el dueto que finalmente podían tocar juntos sin las complicaciones de la vida terrenal. O tal vez simplemente vio su propia vida con claridad finalmente. Vio tanto los errores como los aciertos, las pérdidas y las ganancias, y comprendió que todo había sido necesario, que incluso el dolor había tenido propósito. Su violín, ese instrumento que había sido tanto su mayor alegría como su mayor dolor, fue donado a la escuela de música. Y hasta el día de hoy,
Los estudiantes más talentosos tienen el honor de tocarlo. Y cuando lo hacen, juran que el instrumento canta con una voz que no es solo suya, que hay algo en su madera y sus cuerdas que lleva memoria, que lleva historia, que lleva todas las emociones de todos los que lo han tocado. Y en las noches de invierno, cuando la nieve cae sobre Irkutsk y el transiberiano hace su viaje interminable a través de la vastedad blanca de Siberia, si escuchas con atención, realmente con atención, con más que solo tus oídos, puedes oír música flotando en el viento, un violín y un piano, tocando juntos finalmente, tocando el dueto que el amor y el miedo, y el orgullo y el tiempo les habían impedido tocar en vida, tocando para todos los que alguna vez han tenido que elegir entre amor y ambición, para todos los que se han preguntado ¿qué habría pasado si? Para todos los que llevan arrepentimientos, pero también esperanza de que nunca es demasiado tarde para aprender, para perdonar, para comenzar de nuevo. Esta historia nos enseña que los errores del pasado, por dolorosos que sean, pueden convertirse en sabiduría si los dejamos. Que el arrepentimiento puede vivir junto a la aceptación. Que podemos honrar lo que fue sin quedar atrapados en lo que pudo haber sido. Y que nunca es demasiado tarde para despertar de nuevo, para permitir que nuestros corazones vuelvan a latir, para tocar nuestra música con alma otra vez, incluso si hemos pasado décadas en silencio. Y así, viajero nocturno, termina esta primera noche de historias invernales. La nieve ha caído sobre caminos distintos, pero todas las historias han hablado de lo mismo, de lo que dejamos atrás y de lo que aún puede renacer en nosotros. El invierno nunca llega para castigarnos, sino para recordarnos que incluso la quietud tiene un pulso, que hay cosas que deben quedarse en el pasado y otras que, aún enterradas bajo el frío, siguen vivas. Esta es solo la primera noche de nuestro viaje por el invierno profundo. Pronto vendrán otras, noches más oscuras, más hondas, y después, cuando toque, las del deshielo. Por ahora, descansa, que la nieve te dé silencio, que la noche te dé calma, y que despiertes un poco más ligero que ayer. Si estas historias te acompañaron, considera suscribirte al Pergamino Mágico. Aquí siempre hay un rincón cálido para ti. El pergamino se enrolla, la primera nieve reposa. Hasta que volvamos a encontrarnos.